Siguiendo con el video pasado donde se explicaba los números primos en PCIN y ya se había resuelto el ejercicio. Sin embargo, el ejercicio no es muy óptimo. Por ejemplo, si pongo 100.000, el algoritmo funciona. Sin embargo, es algo demorado. Por ejemplo, vamos a probar 1.000.000 y como vemos se demora más de lo habitual. Esto debido a que es un número grande. Sin embargo, se demora todo esto porque el proceso que estamos utilizando no es el recomendable, ¿sí? Aquí lo que estamos diciendo es que 1.000.000 va a ser dividido entre uno, entre 2, entre 4, hasta llegar a 1.000.000 y me va a contar cuántas divisiones exactas tiene, lo cual es un proceso muy extenso. Entonces vamos a primero a verificar qué características tienen los números primos y hacemos un algoritmo mucho más óptimo. ¿Va a tener más código? Sí, pero va a ser mucho más eficaz. ¿Okay? Entonces, primero vamos a ver los números primos, qué podemos sacar de ellos. Aquí podemos ver los números primos y podemos sacar una conclusión, una característica, y es que los números primos son impares, a excepción del número 2. El número 2 es el único número par primo. Por lo tanto, si colocamos un número par en PCIN, no se debería hacer todo ese proceso de división, sino que si el número ingresado es par, de una decimos que no es primo. Ahí ya nos estaríamos ahorrando digamos que el 50% del proceso, ¿sí? Nos estaríamos ahorrando demasiados reprocesos. Y vamos a ir poco a poco. Otro es que no existen números negativos primos, ¿sí? Entonces vamos a pasar todo esto a PCI. ¿Ok? Entonces vamos a abrir un nuevo documento y vamos a copiar el código que teníamos antes para ahorrar tiempo, porque igual lo vamos a tener que editar acá. Entonces empezamos definiendo variables, el número que voy a ingresar, mi índice, que es el que va a recorrer el ciclo. El contador ya no lo voy a necesitar porque ya no necesito que me cuente cuántas divisiones exactas va a encontrar, sino con que yo encuentre una diferente a la división exacta entre el mismo número y entre uno, si encuentra otra, ya sabemos que no es primo, ¿sí? Entonces, lo vamos a eliminar y vamos a trabajar con una variable que le voy a decir resultado. Res de resultado va a ser igual, va a definirla como lógica. Esta me va a almacenar un valor, tanto verdadero o como falso. Y la voy a definir de momento como verdadera. Voy a definir que todos los números primos, todos los números naturales van a ser primos. Y a medida que vamos colocando a medida que vamos avanzando, vamos colocando nuestras condiciones para establecer si es falso o verdadero. En caso de que sea verdadero, va a ser primo. En caso de que sea falso, no va a ser primo. Nuestro dato de entrada, el número que el usuario va a ingresar por teclado. En el proceso, ¿qué se estaba evaluando aquí? Aquí se estaba evaluando los números negativos y el 1, porque de antemano sabemos que los números primos no son negativos y el 1 tampoco es primo. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta evaluar? Nos falta evaluar el número 2, porque el 2 es el único número par que es primo. Entonces, si no, si el número y módulo, bueno, en este caso vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer que si el número es diferente de 2, entonces, ¿qué pasa si es 2? Si es 2, sabemos que es primo, ¿sí? Entonces, quiero saber si es diferente. Si es diferente de 2, quiere decir que es 3, 4 es mayor a 2. Entonces, aquí ya entramos a evaluar
los números pares, ¿sí? Si el número es par, de una decimos un mensaje, ese número no es primo. Entonces, ¿cómo sabemos si el número es par? Si el número, perdón, acá se me pasó la variable. Si el número módulo 2 es igual a 0, entonces nuestra variable resultado que nos estaba guardando un valor verdadero o negativo, le vamos a dar que es falso, ¿sí? Porque acá arriba habíamos definido que todos nuestros números van a ser verdaderos, es decir, que van a ser primos. Y si el número al dividirlo entre 2 da igual a 0, es decir, si es par, ya va a ser falso. Por lo tanto, no va a ser primo. ¿Ok? Si el número es 2, pues ya arriba se había definido que es verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos aquí? Aquí ya definimos, vamos a ver, aquí evaluamos los números pares y aquí evalué el número 2, ¿sí? ¿Listo? Listo. Ahora, ¿qué sucede con los números impares? Si no, si no son pares, los que le restan, es decir, los impares, aquí falta cerrar. De un momentico, aquí falta cerrar uno. Ah, no, aquí falta cerrar un impara. Impara se quedó. Ok. Entonces, en caso de que no sean pares, aquí evaluamos los números impares. Y habíamos definido, bueno, hasta el momento, si seguimos utilizando este para, así como está estructurado, va a volver a evaluar los números pares. ¿Por qué? Porque va a empezar desde 1 hasta el número que le he colocado, o sea, el número que quiero evaluar. Por lo tanto, si ya evaluamos el número 1 y ya evaluamos el número 2, lo mejor sería que empezara a evaluar desde el número 3 hasta ese número que hemos declarado o que queremos evaluar. Y no va a ser con paso en 1, sino con paso en 2. ¿Por qué? Porque va a empezar en 3 y a la vuelta se le va a aumentar en 2. Es decir, que va a llegar hasta 5. De 5 sigue 7, 9. Porque no tendría sentido seguir evaluando los números pares, porque anteriormente ya hemos dicho que si son pares no son primos, ¿sí? Entonces, y no necesitamos que nos cuente cuántas divisiones exactas tiene, sino que en caso de que encuentre una división exacta, resultado va a ser igual a falso. Porque, porque si tiene más de 2, no es primo. Entonces, pero igual seguiría haciendo muchas divisiones. Entonces, ¿qué nos toca hacer? La matemática dice que si el número que se está evaluando, la raíz de ese número no se encuentra se encuentra una división exacta, ya no es número primo. Entonces, colocamos raíz cuadrada del número que estoy evaluando. ¿Por qué hacemos esto? Porque el número, por ejemplo, 1.000.000, tendría que llegar desde 3 en números impares hasta 1.000.000. Pero si le sacamos la raíz cuadrada a 1.000.000, las divisiones que tienen que hacer son muy reducidas. Entonces, en este caso, de 3 hasta la raíz cuadrada, va a hacer las divisiones, y si encuentra una división exacta, de hasta ahí va a llegar, ¿sí? Entonces, pero
pero tendríamos que cambiar acá si el resultado es igual a verdadero, el número es primo, de lo contrario no es primo. Entonces vamos a hacer la prueba hasta aquí como vamos para ver qué tal. Ingresemos el número 100.000, me dice que no es primo. Y miren, la velocidad o la optimización ha cambiado. 1.000.000, excelente, está funcionando correctamente. Igualamos el 2, número primo. El 4 no es primo, excelente. Hasta el momento el programa está funcionando correctamente y está funcionando mucho mejor que el que teníamos antes. Es correcto que hemos utilizado más líneas de código, pero es mucho más óptimo. Hay algo que se puede mejorar y es cuando el número es múltiplo de 5. Por ejemplo, 1.000.005 me dice que no es primo. A la vista podemos ver que el proceso o el cálculo lo hizo demasiado rápido. Sin embargo, él ha hecho demasiadas divisiones. Porque, por ejemplo, la raíz cuadrada de 1.000.000, de 1.000.005, es 3.162. Y como no estamos utilizando los pares, serían 1.581 divisiones que está haciendo, ¿no? Por lo tanto es demasiado. Aún siguen siendo demasiadas divisiones. Sería bueno que si él diera, por ejemplo, la primera vuelta, la primera es 3, por lo tanto no va a encontrar una división exacta, pero la segunda es 5. Si yo 1.000.005 lo divido entre 5, me va a dar una división exacta. Quiere decir que a la segunda entrada al ciclo ya habría encontrado una división exacta. ¿Por qué seguir haciendo más divisiones? ¿Sí? Entonces aquí el ciclo se debería detener. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar que el ciclo se salga, se detenga. En PCIN vamos a hacer este hack o este truco y le vamos a decir hasta que i, bueno, vamos a redefinir i sea igual a la raíz cuadrada del número más 1. ¿Por qué? Porque el ciclo dice para i que empieza en 3 hasta la raíz cuadrada del número. Entonces, cuando encuentre la primera división exacta, i va a valer la raíz cuadrada más 1. Por lo tanto, se va a salir. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo con ejecutar paso a paso. Entonces llega y nos va a pedir un número. Entonces vamos a hacerlo con 1.000.000, 1.000.005. Y miremos. Entra aquí al ciclo. Ok. Bueno, aquí hay un fallo y nos dice que no coinciden los tipos. El valor asignal debe ser un entero. Ya, ok. La raíz cuadrada, pues la raíz cuadrada nos está devolviendo un valor decimal. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la función trunc, que lo que nos permite es devolver un número decimal a entero. ¿Sí? Quita los decimales. Entonces vamos a volverla a hacer. Y aquí nos va a pedir de nuevo el número. Vamos a colocar 1.000.005. Entra el condicional, verifica si es par, entra el ciclo, hace la primera división sobre 3, después la hace sobre 5 y ahí se dio cuenta de que ya encontró una división exacta. Y de una, me dice que no es primo. A la segunda entrada al ciclo. ¿Ok? Entonces aquí ya lo hemos mejorado considerablemente. ¿Ok?
Entonces nos veremos en una próxima ocasión, en este caso ya con arreglos.